Bueno, bienvenidos a este primer capítulo de este espacio que creamos para ustedes y para nosotros. Primer capítulo de Debatiendo del año 2026. ¿Quién sabe? Bienvenido, muchas gracias a este primer capítulo, Jonathan. Dos cosas que quiero ahorita. Una, lo que ya todos sabemos, secuestraron al presidente Nicolás Maduro en la madrugada del 3 de enero, y donde, bueno, se dio por realidad y demostrado lo genocida que puede ser un imperio, donde hubieron centenares de muertos, de camaradas, de muchachos, de jóvenes venezolanos. Cuando decimos camaradas no estamos hablando de pueblo chavista. No, estamos hablando de un pueblo en general. Muchos de los mártires venezolanos son compañeros de la oposición venezolana. Yo tenía por aquí anotado un pensamiento, que en realidad yo iba a empezar con este pensamiento, un pensamiento que mis últimas reflexiones del 2025, yo anoté este pensamiento que dice, yo pues en mis cavilaciones y viendo un poco del acontecer internacional, porque el 2025 no terminó en paz. A nivel mundial hay diversos frentes de guerra en el mundo, y así arrancó el 2026, y hoy Venezuela, bueno, está en uno de esos frentes. Y terminamos en ese frente y lo comenzamos más complejo. Yo pensábamos que los soviéticos habían derrotado el fascismo, pero resulta que no. Ellos migraron hacia Estados Unidos. Y realmente, con la caída del Tercer Reich, de ese imperio que estaba construyendo el líder del ejército nazi, no podemos decir el nombre porque el algoritmo de YouTube nos puede bajar el video, pero todos conocemos al señor del bigotico, al conocido popularmente en las redes sociales como el pintor austriaco, el líder de la Alemania nazi. Él, y cuando la Unión Soviética, el Ejército Rojo, arrasa con Alemania y derrota al ejército nazi, nosotros pudimos llegar a pensar, o los de aquella época llegaron a pensar, que hasta ahí llegó esa ideología. Pero resulta ser que, bueno, la historia nos muestra cómo los generales, los líderes de la fracción científica y algunos que no eran de la científica, terminaron en Estados Unidos como parte del botín de guerra, y no solo como el botín de guerra, sino que muchos de ellos más adelante participaron en la política norteamericana, y hoy se ven los frutos de esa ideología nazi. Y de hecho nosotros terminamos el año 2025 diciendo que delante del imperio norteamericano, delante del imperio, porque hay que decirlo como es, delante de los terroristas norteamericanos, no hablamos del pueblo norteamericano que está sufriendo hoy también casi, bueno, técnicamente en una guerra civil, delante de los genocidas del imperio terrorista norteamericano, los nazis podrían resultar hasta ser más buenos. Sí, es triste, pero bueno, es una realidad. Pero también quería hacer énfasis en este primer programa del 2026, Jonathan, donde podemos decir con todo lo que todavía no asimilamos lo que sucedió, lo que viene, lo que viene. Podemos decir con orgullo que la revolución continúa.
La revolución continúa porque mira, el 3 de enero, el pueblo de Venezuela, todos, opositores, chavistas light, los niní, todos amanecimos, los que amanecimos despiertos, que no pudimos dormir del 2 para el 3, y bueno, nos tocó hacer el seguimiento a todo el acontecer. Los que se despertaron en la mañana a primera hora a tomarse el café, y lo que se tomaron fue un trago amargo de saber que nuestra tierra, nuestro suelo patrio, nuestra madre fue atacada, fue violada por unos salvajes que dispararon bombas a la población civil, porque hay que decirlo, no solamente fueron compañeros de la Fuerza Armada, sino que muchos civiles fallecieron, muchos están heridos. Vi temprano de que se habla de que hay muchos que todavía están desaparecidos. Sí. Mira. Atacaron un edificio civil, entonces muchos nos despertamos indignados diciendo, sabíamos que eran capaces, pero una cosa es saber que estos son unos terroristas y otra cosa es sentir el dolor del pueblo. Y bueno, hay que condenar también no tienen ni siquiera, no hay una forma de nombrar a estas personas que celebran la muerte y el dolor de familiares venezolanos, estas personas que celebran que una madre llore por la muerte de su hijo, que una madre no pueda velar a su hijo porque el cuerpo quedó totalmente destrozado. O sea, decirles desgraciado a estas personas, de verdad que se queda corto ante estos sinvergüenzas que se alegran del dolor ajeno. Sí, pero es que es duro, ya hoy es miércoles, pasado ya semana y algo, y uno se va como endureciendo en el tema y la indignidad, la indignidad no es la palabra, la molestia, perdón, la molestia, lo que uno siente, uno se siente impotente, porque aparte de que se jactan de que son la primera potencia del mundo en armamento, creo que no lo podemos subestimar, se comportan como unos viles cobardes. Atacan de noche, madrugada, a un pueblo indefenso, a un pueblo amante de la paz, a un pueblo que con el liderazgo del comandante Chávez y con la continuidad de ese gran líder que se ha convertido en un líder mundial como es el comandante Nicolás Maduro y la primera combatiente Silvia Flores, demostraron en las circunstancias más adversas que es un pueblo de paz, y las órdenes que dejó el comandante Nicolás fue paz. Y sin embargo estos cobardes, con todo eso, toman el ventajismo de dejarnos ciegos y hablan, porque este es un cobarde, ese genocida, siguiendo con beneplácito lo que venía sucediendo cuando estaban bombardeando a este pueblo, porque es un pueblo, el que bombardearon fue un pueblo, porque siempre el comandante Chávez lo dijo, un pueblo con uniforme y un pueblo sin uniforme, donde fue un pueblo, y como tú dices, esas madres que de verdad nosotros, desde nuestra humilde opinión, a veces no tenemos palabras, porque si nos sentimos nosotros mal, imagínate esa madre que ni siquiera puede enterrar a su hijo como se llama, con llorarlo, porque están llorando es una urna vacía. De verdad, nosotros creo que hubo un antes y un después en esta Venezuela. El 3 de enero
va a poder ser olvidado Claro, porque por dos cosas. Venezuela no había sufrido una agresión de este tipo desde los tiempos cuando los imperios bombardearon allá en La Guaira en los tiempos de Cipriano Castro. Sí, Y hay que ser realistas. Nosotros el año pasado hablábamos de Nicolás como el hombre de las dificultades. Y en este momento donde Venezuela de alguna manera perdió una batalla, ha sumado otras victorias. Porque Nicolás Maduro ya no es solamente el hombre de las dificultades. Nicolás Maduro ahora es un símbolo de resistencia, un símbolo de dignidad. Y considero que pesan más la bomba moral del mundo hacia los Estados Unidos que este vil bombardeo hacia Venezuela. Porque ¿qué lograron? Secuestraron al presidente de la República, secuestraron a un presidente de una república soberana, secuestraron y golpearon a su esposa. sí. Y lo que lograron fue no que Venezuela saliera, como ellos pensaban, a celebrar la derrota del régimen. No, todo lo contrario. Se unió un pueblo, a pesar de sus diferencias, se unió un pueblo a condenar la agresión a nuestra patria, y hay muchos opositores, porque no podemos negarlo, hay muchos opositores indignados por el secuestro de un presidente en funciones, y lograron que el mundo saliera a las calles a condenar la agresión a Venezuela, que no se ha metido con nadie, salieran a las calles a condenar el secuestro de un presidente legítimo, y hubo protestas, y hoy todavía hay protestas en diversas ciudades del mundo. Francia, España, Estados Unidos, la India, Chile, en Santiago. Le roncamos en la Casa Blanca, Washington, California, Ciudad de México, Sao Paulo, Río de Janeiro, Inglaterra en Londres, y así una serie de ciudades y una serie de comunicados de diversas repúblicas, aún de gobiernos contrarios a Nicolás Maduro, que salieron a condenar esta agresión. Claro, hay uno, ejemplo, que yo lo considero un hipócrita, que es el presidente saliente de Chile. De un carajo que pidió que bombardearan a Venezuela, salió, ya se va, ya no le van a dar su cuota de dólares, y salió a decir, yo no estoy de acuerdo que bombardeen. Mira, Macron, uno ve la realidad del mundo. Macron salió y condenó la agresión, y después cuando vio, se llevaron a Nicolás, bueno, sí, estamos de acuerdo con la transición, y el pueblo de Francia, yo me reía, aparte de la indignación y el dolor de lo que se vio en Venezuela, el pueblo de Francia salieron con un tractor y una pancarta gigante, después que Macron celebró que se llevaran a Nicolás, que decía, Trump, llévate a Macron. Sí. Y el tipo, se indignó. Y aparte que el señor Zanahoria, en su, no vamos a decir locura, porque yo no considero que el tipo esté loco, salió a amenazar a Cuba, salió a amenazar a México, salió a amenazar a Colombia, salió a amenazar a la Unión Europea y a Groenlandia, y llegó y dijo que a él no le importa el derecho internacional, que él hace con el mundo lo que le da la gana. Sí, así es. Ahora. Lo que nos lleva, y como que te voy a interrumpir, lo que nos lleva a que la historia nos ha dado la absoluta razón. La historia, para los que decían que Chávez estaba loco,
cómo es posible que él crea que Estados Unidos va a bombardear un país de Latinoamérica. Ahí está. Ahí está. Hugo Chávez presente. Y lamentablemente lo hemos demostrado. Ahora, no es para celebrar, pero lo hemos demostrado con vidas inocentes. Ahora, Jonathan, esto ha desmontado, y los que vean el programa a futuro, esto ha desmontado varias teorías que dejó al mundo totalmente en ridículo y dejaron a muchos pseudolíderes mundiales en ridículo. Una, cuando Maduro no pide ayuda, pide la solidaridad de los pueblos latinoamericanos, y lamentablemente Lula y Petro le dieron la espalda, y hay que decirlo, porque lo hicieron así. y la compañera de ese se los dijo ahorita hace poco otra vez. Petro en diferentes locuciones decía, bueno, Maduro, dale, loco, porque es que tú eres un presidente constitucional, lo primero que se demuestra allí es la continuidad de que cuando secuestran al presidente Nicolás Maduro, ellos le dan la razón siguiendo el orden constitucional, dejando a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que está allí. Claro, porque aparte el tipo, luego de secuestrar a Maduro, publica y dice que se llevó al presidente de Venezuela. O sea, reconoce. Y después llega y dice, pero es que la Sayona no cuenta con no cuenta, no lo cuenta, o sea que no lo está cuenta. claro de que la oposición perdió las elecciones. Sí. Cuando el hombre habla claramente y ya muy abiertamente que el tema es el petróleo y que ellos van a gobernar a Venezuela en su locura imperial, ellos van a gobernar a Venezuela. Entonces ahí se demuestra, bueno, a mí no me interesa la oposición, no me interesa nada, a mí no me interesan los presos políticos, la narcodictadura que se tiene allí, a mí lo que me interesa es el petróleo. Y hay otra realidad allí. Cuando muy descaradamente el Departamento de Justicia declara que el cartel de los soles no existió. No, eso nunca existió. Entonces, nos vuelve a dar la razón. Nos vuelve a dar la razón. Entonces, el presidente Nicolás Maduro, en su hecho de secuestrado, en una persona que está en un futuro con una incertidumbre tremenda, con una moral de un pueblo, cuando nos enteramos que ha sido secuestrado el presidente Maduro, él sale con su señal de victoria. Eso le dio vuelta al mundo. Inclusive sale ahora un artista, un actor de la calidad de Mark Ruffalo, ahora con la simbología. Pilla esto. O sea, yo le hice seguimiento porque yo iba a acostarme a dormir cuando sucede este ataque terrorista, y le hago seguimiento toda la madrugada, toda la mañana, hasta mediodía, a lo que se viene hablando, y luego continúo otra vez la tarde, noche, haciendo el seguimiento a todo esto. Y yo no había querido ver los videos. O sea, no quería ver los videos porque yo decía, es algo humillante. Sí. Pero cuando veo el video y veo que el hombre viene entrando y comienza deseando feliz año. Buenos días, feliz año. Claro, en inglés. Yo dije, de verdad que este tipo es un duro. O sea, me confirmó a mí que el tipo es el hombre de las dificultades. Sí. Un duro. Orgullo. O sea, no bajó el rostro. Orgullo y sangre heroica. Sí, y cuando lo presentan en el tribunal, más de 100 periodistas. Los periodistas salieron sorprendidos. Bueno, este carajo pensamos que iba, no, yo soy Nicolás Maduro, el presidente fui secuestrado de la República de Venezuela, presidente en funciones, sigo siendo presidente, me declaro prisionero de guerra. Así. Entonces eso es elevado. Yo leí, cuando salió la acusación de fiscalía, yo leí la acusación y yo dije, erga, es una acusación totalmente sin fundamento.
Primero, bueno, el tema del cartel de los soles que lo eliminaron. Una de las acusaciones era posesión de ametralladora. Primero, esto es la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros no nos regimos por las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica. Nos regimos por nuestra Constitución y las leyes de nuestra República. ¿Cierto? Ahora, en el dado caso, que bueno, vamos a seguir con esta acusación de que Maduro tenía ametralladora. En el dado caso, el presidente Nicolás lo que puede decir, bueno, yo me amparo en la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que me permite a mí portar armas. Por ahí. Segundo, no, pero es que Maduro es un civil en Venezuela. No, Maduro, el presidente Nicolás Maduro es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. La otra acusación era asociación para la compra de armamentos y vainas. Hermano, vemos lo mismo. Un presidente de una república soberana e independiente, en su soberanía y en su independencia, puede negociar con cualquier otro país del mundo para adquirir armamento para la defensa de su soberanía. O sea, no hay una acusación que sea firme. Y no solamente de armamento, cualquier otra índole, porque vuelvo y te repito, nos regimos que somos un país soberano. Ahora, eso desmiente otra cosa, Jonathan, dice algo muy importante. Cuando se reunió el Zanahoria con los empresarios, con las corporaciones petroleras, y le preguntan y empiezan con la temática. ¿Y de cuándo te fuiste de Venezuela? Cuando ustedes me dieron la orden por la sanción, porque si no íbamos a hacer sanción. ¿Cuándo fue eso? En el 2019, es que yo me quería quedar, y tú me dijiste, no puedes trabajar en Venezuela. Ahora, hay otra cosa que hay que dejar clara. Primero que hay que recordar que estamos en un estado de conmoción. Ahorita vamos a ver el decreto de conmoción. Para los que andan diciendo, no, pero es que viste, ya nuestra... Ok, esta es otra cosa. A la oposición fascista, esto le ha salido totalmente el tiro por la culata. Resulta ser que tenemos la primera mujer en la historia republicana de Venezuela que llega a la presidencia. Y no es la Sayona que tanto deseaba el puesto. Es una mujer preparada, mano derecha del presidente de la República, Nicolás Maduro, que es la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que es uno de los pilares fundamentales para la recuperación de la economía del 2017 hacia acá, que fue la que hizo los negocios con Chevron, que fue la que ha hecho diversos negocios para que PDVSA volviera a retomar su producción, ¿cierto? Es la primera mujer presidenta de la República Bolivariana de Venezuela. O sea, hasta el título que la tipa quería se lo tumbaba. Y bueno, que Maduro le dijo, no tiene ranking, ya Chávez te dijo, Águila no pasa nada. Sí. Ahora, yendo a ese tema, ellos pretenden dividirnos diciéndonos, viste, pero es que ya la embajada la van a abrir a los Estados Unidos. Pero es que el presidente Nicolás había dicho el 1 de enero en la entrevista con Ramonet de que él estaba dispuesto a sentarse con los Estados Unidos, con el gobierno de los Estados Unidos, para retomar las relaciones políticas. Y hay que recordar que Venezuela no fue quien rompió relaciones con los Estados Unidos. Fue el gobierno de Donald Trump en el año 2019, en su afán de reconocer una payasada, que fue la payasada de Juan Guaidó, de reconocer una payasada inexistente en nuestra Constitución que rompió relaciones con Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, eso quiere decir que nos suma a nosotros
otra victoria, porque ahora tienes que reconocer al gobierno de Venezuela, al gobierno revolucionario, chavista, socialista, y ahora podemos decir madurista, que encabeza nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Por eso te digo, se desmontaron. Lo único lamentable, bueno, que tenemos al presidente secuestrado y a la primera combatiente, pero es que se desmontó todo, en 72 horas todo se desmontó. Te vuelvo y te repito. Venezuela, Latinoamérica, Venezuela se irrió un líder latinoamericano, mundial, vuelvo y te repito, más de 80 países en liberación, exigiendo la liberación del presidente Nicolás Maduro. La oposición venezolana, lo poco que quedaba fascista, está muerta. Andan por ahí llorando. Yo te voy a dar mi premio. Te voy a dar mi premio. Lo que exigió Nicolás Maduro de la unidad, vuelvo y te repito, era lo necesario para enfrentar ese fascismo. Y la gente le dieron la espalda a su pueblo, no se la dieron a Nicolás Maduro. Hoy en día están saliendo las personas, ojalá nosotros tuviéramos un presidente aquí. Han salido la gente de México, Colombia y Brasil, teniendo un presidente con los cojones que tuvo y con los ovarios que tuvo Silvia Flores. No, eso es algo sin precedente, hermano. Algo que está sucediendo. Se convirtió en un símbolo. Sí, un símbolo de lucha, un símbolo de resistencia. Entonces, y dejó a una persona, a una camarada, a una líder que se está emergiendo allí, que fue Delcy Rodríguez, tú lo estás diciendo, con un estado de conmoción que le va a terminar de brindar la paz al pueblo, porque más allá de la matanza criminal que hizo, estos bombardeos cobardes, podemos decir que Venezuela, con toda la indignación que todavía sufrimos y sentimos, Venezuela siguió adelante emergiendo a la bandera de la paz. La cargamos. Hoy en día estamos aquí, en la biblioteca Enrique Dussel, haciendo el camino revolucionario que nos dejó nuestro comandante, que nos enseñó nuestro comandante Chávez y lo siguió nuestro comandante Nicolás Maduro. Y aquí estamos, con todo un sentimiento indignado, pero con la moral en alto que nos demostró, vuelvo y te repito, con esa fotografía, con esos pequeños 5 segundos que salió el presidente Nicolás Maduro allí, que no sé si lo hicieron con la intención de humillarlo, no sé, pero creo que le salió al revés todo. Ayer decía Nicolás Guerra, el hijo del presidente, que el presidente, a través de sus abogados, mandó un mensaje a la población venezolana, y el mensaje es: sigan unidos, sigan en la lucha, que nosotros estamos bien. Y porque, mira, la guerra, esta guerra es multiforme. Sí. O sea, eso lo venimos hablando de hace rato. La guerra es multiforme, es una guerra de cuarta generación, de quinta generación. El ataque no es armado, el ataque es en el cerebro del ser humano. Ahí es el combate, ahí es la guerra. Y los que estuvimos en el tema del seguimiento, vimos el embate de esa guerra, mensajes por un lado, mensajes por el otro, y ellos han generado toda una matriz de opiniones para decir: mira, hay que dividirlos, ya hubo una traición, se están desmoronando. Y yo te decía, cuando nos reunimos el 4, el 5, ¿qué dijeron cuando el comandante Chávez murió? Dijeron que el chavismo lo había matado, y comenzaron a decir que Diosdado y Nicolás estaban peleados, y comenzaron a generar una serie de cositas, de cizaña, tratando de dividir. Algunos cayeron en el juego,
otros resistimos. Y hoy están aplicando La lo misma- mismo. la misma- Es la la misma misma receta. mediática, hay división, hay traición y una serie de patrañas para que el pueblo se desanime, para que el pueblo pierda la fe, pierda la esperanza, y bueno, para que el pueblo se canse y, digamos, nos lleve a una implosión social y que el pueblo salga a pedir un cambio de régimen. Pero también nosotros lo debatimos aquí en este mismo espacio, en esta misma mesa el año pasado, y estos carajos no aprenden, no han entendido, porque en el 2013, cuando matan a Chávez, porque ellos mataron a Chávez a través de sus vainas Incubaron el con la cáncer. incubación del cáncer, ellos dijeron, con la muerte de Chávez, se acaba el chavismo. Y resulta ser que el chavismo perdió la figura, perdió a ese líder que estaba ahí al frente, pero él dijo, el que sigue es Nicolás. Y el pueblo, fiel al líder, siguió con Nicolás. Ellos hoy pretenden decir, si sacamos a Maduro, se acaba el chavismo. Y si Delcy no se arrodilla, sacamos a Delcy y a todos los demás y se acaba el chavismo. Pero nosotros lo decíamos aquí, el chavismo, la revolución bolivariana, Chávez lo llamaba este movimiento, no es Chávez, no es Maduro, No es no es Delcy, es un pueblo. Y Chávez lo dijo, ya yo no soy yo soy un pueblo. Y ya ustedes no son ustedes son Chávez. Entonces hoy nosotros podemos decir con convicción, ya no es Nicolás, es un pueblo chavista que hoy se convierte en Nicolás y Nicolás se convierte en este pueblo. Por eso vuelvo y repito, agarraron al tipo de las dificultades, lo montaron en el altar y lo convirtieron en un símbolo de resistencia moral, porque Nicolás en ningún momento ordenó dispararle a los Estados Unidos. Ellos vinieron, ellos nos cercaron, ellos atacaron a países extranjeros que venían a comprar petróleo a Venezuela, que pagaron un petróleo y se llevaron su petróleo, y ellos empezaron atacando a esos países y luego vinieron y nos bombardearon a nosotros y secuestraron a nuestro presidente. Entonces quedaron como lo que son, como los terroristas, como una amenaza mundial, tanto que están desmoronando lo que ellos crearon, que fue la OTAN. Sí, por eso te digo, mira, real, ya demostrado, que ya nosotros lo sabíamos, presidente Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros no corrimos las empresas, las corporaciones, se fueron Él presión de las él. presionó y les dijo, si no se van de Venezuela, les prohíbo, los sanciono y les prohíbo trabajar en cualquier lado. Y le prohibió a todo aquel que trae con Venezuela puede hacer negocio con Estados Unidos. Nunca existió el cartel de los soles. 3 mentiras vuelven y te repiten en 72 horas. Y cuando hablamos de un pueblo que se siente indignado, y un pueblo que se siente, porque nosotros estamos en las patatumbas, Jonathan, y sabemos la realidad del pueblo, y así estaba a nivel nacional. El pueblo no se acobardó, el pueblo quería salir. Esa es la realidad, y tenemos que decirlo, nosotros queríamos salir. En cualquier escenario, demostrar. Yo te digo una cosa,
Cuando dijeron que Nicolás no aparecía, empecé a vestirme y Por eso, ahora, para la calle. una de las grandes valentías por eso te digo, en el contexto que a medida que van pasando los días uno lo va entendiendo más. Porque en el momento 500.000 hipótesis. Y bueno, tú quedas, bueno, uno mismo se le van las piernas porque uno empieza a ver enemigos en todos lados, enemigos internos. Y bueno, vamos a salir, vamos a hacer esto, vamos a irnos contra. A veces uno en esas horas no sabía ni contra quién. Pero lo único que sabíamos era que nos habían bombardeado nuestra patria y nos habían sacado secuestrado al presidente. La valentía que tuvo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para llevar y evitar un mal mayor. Tú sabes, por eso te digo, es extraordinario cómo los líderes van emergiendo, los líderes de la revolución, los líderes del chavismo, porque el propio Zanabria lo dijo, lo único que puede prevalecer el orden aquí es el chavismo. Imagínate tú, los que tienen el control. Porque Ahora, tú viste que hubo una declaración, no recuerdo si fue de Donald Trump o alguien de la Casa Blanca, que dijo que realmente el secuestro de Nicolás era porque Nicolás se ponía a bailar en las actividades y a Donald Trump le molestaba. Sí, y ese tipo sí, porque inclusive, eso lo dijo Donald Trump, que salía bailando así. Ahora mira, vamos a hacer no solamente hablar del comandante Nicolás, porque de verdad creo que nos quedamos cortos y creo que lo vimos aquí bastantes veces, que el presidente, nuestro comandante, se iba creciendo en las dificultades. Se perdía de vista el liderazgo que iba tomando nuestro presidente Nicolás. Silvia Flores. Un amor que trascendió dificultades, Jonathan. Un amor que está dando ejemplo al mundo. Mira, hace un año, 2 años. Lealtad, compromiso revolucionario, amor al hombre, Hace un año, amor 2 a su años, pareja. el símbolo del amor de Cilia y Nicolás. Y yo creo que esa fue una de las cosas que fue captando a la juventud venezolana. Fue el símbolo del amor de Cilia y Nicolás. O sea, porque tú veías al tipo en cualquier actividad, Cilita, amorcito, mirá, lo más bonito. Y eso, a través de las redes, generó un enganche de una serie de jóvenes, sobre todo muchas chicas que decían, y eran chicas hasta opositoras, yo quiero un novio como Nicolás, yo quiero un novio como Nicolás Maduro. Y ahora ese símbolo de amor se ha convertido, así como Nicolás se ha convertido en un símbolo de resistencia, el amor de Cilia y Nicolás Maduro se ha convertido en otro símbolo de resistencia a nivel mundial. Por eso te digo, tú sabes lo que es tú en una. Bueno, no lo podemos imaginar, o sí, vamos a. Vale, cuando yo escuché que dijeron, no, mira, pasa que ella no estaba en el paquete y dijo, si se lo llevan a él, me llevan a mí. Yo dije, así como dije, verga, Nicolás es un duro, yo dije, bueno, mira, Cilia es el modelo de la mujer venezolana. Cuando llega la policía, coño, va preso, si te lo llevan, me llevan a mí con los muchachos. Sí. La misma vaina. Sí, por eso te digo, en una cuestión, y vi como la camarada, con mucho orgullo lo digo, de verdad, desde mi opinión, la camarada Silvia ha demostrado esa moral, esa lealtad, ese compromiso a la revolución, que vuelvo y te repito, ese compromiso a la mujer venezolana, ese compromiso a la familia, eso tan hermoso
que en el mundo se ha ido perdiendo, Jonathan, o se perdió, ya no existe, simplemente lo simbolizan Maduro, Cilia. Eso le está dando, vuelvo y te repito, yo creo que esto va a trascender más allá de una exigencia de la liberación del presidente de la República y de la primera combatiente. Yo creo que a muchas personas le está demostrando que un mundo mejor es posible. Yo creo que Nicolás y Cilia, más allá de transformarse, de ser resistencia, son ejemplos de que el ser humano todavía somos rescatables, Jonathan. Ellos lo están demostrando: decencia, ética, amor, compromiso, lealtad. Ellos todo lo están demostrando en esas acciones, vuelvo y te repito, así como lo entrevistaron a él, cuando entrevistaron a Soy Cilia Flores, la primera dama de la República Bolivariana de Venezuela, sin temor, sin miedo, desmontando los periodistas, más de 100 periodistas estupefactos con la respuesta tan clara y concreta, clara y concisa que dieron esa pareja extraordinaria y que nosotros podemos decir y tener, y lo confirmamos, a pesar de que es lamentable que lo hayan secuestrado, que Chávez no se equivocó y que el pueblo venezolano no se equivocó, y le ha demostrado a cualquiera, hacia hasta los más recalcitrantes opositores, que de verdad en Venezuela tenemos dignidad de sobra para exportar al mundo entero. Exacto. Así de sencillo. Mira, a raíz de este ataque terrorista a la población y a las tierras venezolanas, a nuestra tierra, para robarse nuestro petróleo y nuestra riqueza y secuestrar a nuestro presidente, se decretó el estado de conmoción firmado por nuestro presidente Nicolás Maduro, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela del sábado 3 de enero del 2026, Gaceta número 6954, una Gaceta extraordinaria. Vamos a leerla porque es importante conocer este decreto de conmoción. Dice: sumario, Presidencia de la República, decreto 5200, mediante el cual se declara el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional, desde nuestra Guayana Esequiba hasta el estado Zulia, desde allá, desde la puntica del Amazonas hasta nuestra frontera marítima en el Caribe con el imperio estadounidense. Porque esa es otra cosa que a nosotros no nos enseñaron en la escuela. Nosotros nos mal enseñaron y nos dijeron: Venezuela limita al oeste, decían ellos que con la zona de reclamación, con Guyana, al este con Colombia, al sur con Brasil y Colombia, y al norte con el Mar Caribe. No, nosotros limitamos al norte con Estados Unidos, que tiene su frontera ahí gracias al coloniaje sobre Puerto Rico, y a otras repúblicas que están en el Caribe. Entonces, todo eso está enmarcado en este decreto de conmoción exterior. Dice: Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en cumplimiento del mandato constitucional que ordena la suprema garantía de los derechos humanos, sustentada en el ideario del libertador Simón Bolívar y los valores de paz, igualdad, justicia, independencia, soberanía y libertad, que definen el bienestar del pueblo venezolano para su eficaz desarrollo social en el marco del Estado democrático y social de derecho y de justicia, en ejercicio de las atribuciones que le confieren el artículo 226 y los numerales 1, 2 y 7 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 337,
338 y 339, Ejusden, concatenado con los artículos 14 y 23 de la Ley Orgánica sobre estados de sección en Consejo de Ministros, importante, bueno, busquen en la Constitución, no se lo vamos a leer todo, tienen que hacer la tarea en casa, busquen en la Constitución esos artículos, igual que en la ley correspondiente. Considerando que recientemente se ha confirmado un ataque armado por parte de efectivos militares de los Estados Unidos de América contra el territorio y la población de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual constituye una grave violación de la integridad territorial, soberanía e independencia de la nación. Considerando que el ataque armado ejecutado por los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela constituye una grosera violación del derecho internacional, incluyendo el numeral 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, así como de la Declaratoria de América Latina y el Caribe como territorio de paz, realizada en la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, considerando que conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, la República Bolivariana de Venezuela tiene el derecho inmanente a su legítima defensa frente a un ataque armado totalmente ilegítimo e injustificado que ejercerá implacablemente para repeler la agresión perpetrada por Estados Unidos de América contra su territorio y población, considerando que las acciones desplegadas por el gobierno de los Estados Unidos contra el territorio venezolano hacen necesario e impostergable la adopción de medidas extraordinarias de seguridad y defensa para repeler la agresión contra el territorio venezolano, proteger los derechos de la población y garantizar los sagrados intereses de la República, considerando que corresponde al presidente de la República, en Consejo de Ministros, decretar el estado de excepción de conmoción exterior en caso de conflicto externo que pongan seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos y ciudadanas o de sus instituciones, considerando que Venezuela tiene una sólida y larga tradición de defensa de su territorio nacional, haciéndolo históricamente inexpugnable como base fundamental para el sostenimiento de la República libre e independiente que nos legaron nuestros libertadores y que nos corresponde proteger y garantizar para las generaciones futuras, en consulta con el Consejo de Defensa de la Nación y el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Dicta el siguiente decreto mediante el cual se declara el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional. Artículo 1. Se declara el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional, en razón de las circunstancias de orden externo expresadas mediante la agresión armada del gobierno de los Estados Unidos contra el territorio nacional, que ponen gravemente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, así como las instituciones, a fin de proceder a implementar las medidas que correspondan para proteger los derechos de la población y defender la soberanía, independencia e integridad del territorio de la República. Artículo 2. Como consecuencia de la declaratoria de estado de conmoción exterior a que se refiere este decreto, se ordena inmediatamente: 1. La movilización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el territorio nacional y el uso del potencial existente como poder nacional para repeler la agresión extranjera. La movilización estará bajo la autoridad directa del presidente de la República, asistido por el Consejo de Defensa de la Nación y los ministerios y demás organismos involucrados.
2. La militarización de la infraestructura de servicios públicos, la industria petrolera y demás industrias básicas del Estado. El personal de tales servicios o empresas quedará sometido temporalmente al régimen militar. 3. El reforzamiento del patrullaje y la seguridad en las fronteras terrestres, aéreas y marítimas. 4. Implementar los planes especiales de despliegue de seguridad pública que han sido elaborados para atender esta coyuntura. 5. El despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los órganos de dirección para la defensa integral en todos los estados y municipios del país. 6. Realizar las previsiones presupuestarias y financieras necesarias para atender la situación extraordinaria, las cuales se calificarán como inherentes a la seguridad y defensa de la nación. Artículo 3. El presidente de la República podrá dictar todas las medidas de orden político, legal, administrativo, económico y social que considere necesarias para establecer la situación, incluyendo las siguientes. 1. Ordenar la requisición de los bienes necesarios para la defensa nacional. 2. Restringir el ingreso al territorio nacional o cerrar las fronteras nacionales. Yo cerraba 24 horas más o menos. No, yo con Colombia. Sí. 3. Restringir el libre tránsito de personas o vehículos de cualquier clase o tipo en el territorio nacional. 4. Suspender el derecho a las reuniones y manifestaciones públicas. 5. Ordenar a determinadas personas naturales o jurídicas de carácter público o privado la cooperación con las autoridades competentes para la protección de personas, bienes y lugares e imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza. 6. Dictar otras regulaciones excepcionales y transitorias que resulten necesarias para repeler cualquier amenaza o acción hostil exterior, restablecer el orden interno y proteger los derechos de la población. 7. Cualquier otra medida que fuera necesaria para proteger al pueblo venezolano, la integridad del territorio y la soberanía venezolana. Artículo 4. El presidente de la República, mediante decreto, podrá dictar otras medidas de orden social, económico o político que estime convenientes a las circunstancias, ampliando las facultades del Ejecutivo Nacional de conformidad con los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 6 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, con la finalidad de restablecer la normalidad en el menor tiempo posible y superar la situación excepcional que motiva este decreto. 5. Artículo 5. Ojo, me gusta este artículo. Artículo 5. Los órganos de policía nacionales, estadales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República a los fines de su puesta a la orden del Ministerio Público y del sistema de justicia penal con miras a su juzgamiento con el cumplimiento de todas las garantías procesales inherentes al debido proceso y el derecho a la defensa. Yo considero que esas personas deberían ser juzgadas no por un tribunal civil, sino por un tribunal de guerra. Sí, un tribunal militar, un tribunal de guerra. Mira, ahora es muy importante, creo que hemos entendido
El tema del estado de conmoción a nivel general es un decreto donde se declara el estado para la preservación de la vida misma y donde yo voy a tomar voy a garantizar lo necesario para la conservación del derecho a la vida y la protección de un ataque extranjero en cualquier parte del territorio nacional. Pero nosotros, y una de las partes que creo que venimos aquí hablando, Jonathan, que yo creo que cae muy bien ese tipo el tema de las comunas. Yo lo dije, no sé si fue una locura, Jonathan, yo no sé si lo dije sin pensar, yo no sé si fue que hemos tanto debatido el tema de las comunas y como gobierno local. Y lancé una propuesta. Dije, la UCM, las unidades milicianas comunales, unidades comunales de milicia, UCM, deberían de decretar un estado de excepción, un estado de conmoción en la comuna, en el territorio de la comuna, basado en la organización, preservación de cualquier alteración en articulación, ¿con quién? Con los cuadrantes de paz. Con los cuadrantes de paz y las fuerzas de orden público. Entonces, eso fue una de mis tantas, ¿cómo diría?, de drenar. Nos montamos allí tratando de hacer una organización basado y yo decía, bueno, a través de la OCM se puede tomar cualquier espacio público, por lo menos ahí tenemos instancia de la alcaldía. Entonces yo decía, de aquí se puede ejercer fácil con la jurisdicción de paz, con las comunas, con los habitantes y llamarlos a la organización de lo que realmente está sucediendo, así no sepábamos, formalmente no supiéramos mucho, pero igual te repito, hay una realidad. Lo habían bombardeado el país, secuestrado al presidente. Yo creo que nosotros no podíamos perder, más allá de todas las 5.000 conjeturas, 5.000 hipótesis que salieron, esas son las dos realidades. ¿Sabes que lo discutimos aquí el año pasado? Lo discutimos aquí que era necesario radicalizar la revolución, sí, y radicalizar la organización del poder popular en consejos comunales y comunas, sí, y hablamos de fortalecer a la milicia en los territorios, y lo dijimos aquí, es la milicia, y el gobierno nacional hoy lo está diciendo, sí, es la defensa de los territorios. O sea, ellos no pueden atacar o destruir nuestra gobernanza, porque nuestra gobernanza es a nivel de las comunas. Sí, es una red de gobernanza. Y creo que basado en eso, lo que te repito, hemos estado nosotros hablando previo a todos los programas que se han realizado. Nosotros se ha visualizado lo complejo que se ha convertido, que solamente con decisión y acierto es que se va abriendo, y el comandante Chávez lo decía, lo dice el comandante Maduro, y lo está dando continuidad la presidenta encargada de Delcy Rodríguez. Es el tema de la organización del territorio a través de sus gobiernos locales, en articulación con los gobiernos que hacen vida, el gobierno municipal, el gobierno regional y el gobierno nacional. Con un quinto componente que es muy importante, que es el de la milicia, como quinto componente de nuestras Fuerzas Armadas y como articulador natural en los territorios. Es el que te hace un estudio, un levantamiento de todo lo que se tenga que ver, fortalezas y debilidades, o como se dice, está establecido en la UNAPOR, los mapas territoriales, mapas de conocimientos, mapas de los saberes, donde tú vas a sacar la verdadera fortaleza para estos tiempos que estamos viviendo en el fortalecimiento de la comunidad. Entonces, yo creo que desde allí
basado en el en el decreto de conmoción, que vuelvo y le repito, en resumen, es la garantía del derecho a la vida y la garantía de los servicios de la población. Ahora nosotros estamos llamados, nosotros tenemos el artículo 326, que nosotros somos corresponsables de la seguridad, y nosotros estamos llamados que si vemos un movimiento extraño en una subestación de servicio eléctrico de nuestra comunidad, nosotros somos los llamados a llamar a las autoridades para evitar cualquier situación que se nos presente en nuestra comunidad, en nuestro territorio. Nosotros tenemos que entender y discutir y difundir lo que es el decreto, sí, el decreto de conmoción. Entonces, continuamos aquí, artículo 6. En la ejecución de este decreto se tomarán todas las medidas para garantizar los derechos a la vida, el reconocimiento de la personalidad jurídica, la protección de la familia, la igualdad ante la ley, la nacionalidad, la libertad personal o la prohibición de práctica de desaparición forzada de personas, la integridad personal, física, psíquica y moral, la prohibición de sometimiento a esclavitud o servidumbre, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la legalidad y la irretroactividad de las leyes, especialmente de las leyes penales, el debido proceso, el amparo constitucional, la participación, el sufragio y el acceso a la función pública y el derecho a la información. Toda medida dictada con base en esta declaratoria de estado de conmoción exterior, así como su ejecución o implementación, deberá ser proporcional a la situación que se requiere afrontar en lo que respecta a la gravedad, naturaleza y ámbito de aplicación. Esta declaratoria de estado de conmoción exterior de ninguna manera interrumpe el funcionamiento de los órganos del poder público. Es importante. Vean cómo en ese artículo se resalta y se respeta todos los derechos humanos que están consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y haciendo un paréntesis, tú recuerdas los migrantes que fueron capturados en Estados Unidos y que los encerraron en una cárcel improvisada en una isla en los pantanos de Florida llamado ¿qué cosa? Lagarto, algo así en inglés. Sí, yo me acuerdo. Que estaban rodeados por caimanes, niños. Las eran de este tamaño y vivían como perros, porque los metían como perros, como animales, ¿no? Este artículo me hace recordar que hace una semana salió una información de que esa gente se desapareció. Nadie sabe dónde están esos migrantes que estaban presos ahí. Era, pero es que cuando hubo creo que fue el huracán, ¿no? Que se desbordaron unos lagos, se desbordaron unos pantanos, que creo que fue en la misma Florida. El caso de Cristina, que creo que es uno de los casos más. Ellos utilizaron los cocodrilos para eliminar un poco de gente. Ellos declararon un estado de excepción y la vida no era garantizada. Y aprovecharon los lagartos. Los lagartos se comieron un poco de gente que para el gobierno no era necesario de turno. Bueno, si vemos la realidad, el gobierno de turno ahorita en Estados Unidos, los ciudadanos son necesarios. Si los están matando. Sí, se están matando ya no importa. Ya pasó, mira. Ya no importa si es extranjero o no. Sí, sí, por eso es lo que te iba a decir. Mira, está pasando como no lo sé mucho, pero lo voy a parafrasear, con el tema del insecticida. Que la cucaracha, bueno, la cucaracha pidió auxilio, entonces la odia, ese no me afecta a mí, y creo que mató hasta la mariposa que no votó, más o menos así.
creo que para muchos americanos los migrantes fueron y aplaudieron a Trump con el tema de, bueno, ahora sí somos raza pura, que creo que se le olvidó, bueno, él es de descendencia irlandés y la esposa es eslovenia, la muñequita. Entonces, voy contra los latinos, voy contra los mexicanos, venezolanos. Ahora resulta que está yendo contra los propios americanos. Entonces es triste. Ahora mira, estudia ese decreto de conmoción, Jonathan, y volvemos al tema, y tengo que volver a decir lo valiente que es Maduro. Lo valiente que el estado de conmoción, si vamos en las palabras resumidas de Padrino López, que en un momento no lo entendimos, hay que hablar de la realidad. Él me manda, ¿qué me manda hacia mí? La vida normal. No lo entendía. Y lógico. Porque ellos esperaban que la gente se volcara, pero Maduro fue en un estado de sección, un estado de conmoción, un decreto, donde en sacrificio de su propia vida, de todo lo que está sucediendo, a través de su decreto, que la vida siga normal, donde se respete y todas las instituciones sean al servicio de la población. El artículo 6, al final. Sí. Este estado de conmoción de ninguna manera interrumpe el funcionamiento de los órganos del pueblo. Por eso te digo, se mantiene la continuidad legal, constitucional de la República. Entonces, en pocas palabras, entonces es lo que yo te digo, no entendíamos. Es lo que estamos hablando. O sea, el chavismo no es un hombre, no, es un pueblo. Y el Estado-Nación no es un hombre, somos todos. Y debemos darle continuidad al Estado-Nación reclamando que nos regresen a nuestro presidente. Claro, y con el dinamismo y la exigencia que está basado en nuestro derecho como Estado soberano, de reclamar, porque cada día se desmonta más la temática, es un secuestro, un vil secuestro y un ataque, no lo vamos a dejar de decir, en cualquier escenario, un ataque cobarde de verdad, de una potencia del mundo que se jacte, no tenga la hombría ni tenga los cojones para enfrentarse a una nación tú a tú. Yo creo que pero si vamos a eso, cobarde. No vamos a eso, más cobarde entonces Zelensky, que pidió que... Bueno, sí, cobarde. ¿Me lo puedes dejar por mí? Sí, de verdad. Artículo 7. Instruyo al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a cumplir con la ejecución efectiva de las labores de comando y control de las operaciones que deban realizarse en razón de la declaratoria de estado de conmoción exterior de este decreto sobre todo el espacio geográfico de la nación, áreas continentales, insulares, acuáticas y aeroespaciales, manteniendo permanentemente informado al presidente de la República. Artículo 8. Ordeno a la milicia, milicianos y milicianas designados para ejecutar acciones de defensa militar, permanecer en su comando natural y mantenerse a la orden del sistema defensivo territorial hasta tanto finalice el estado de excepción declarado conforme lo dispuesto en este decreto. Artículo 9. Los poderes públicos, los gobernadores y gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, comandantes de guarnición, los órganos de seguridad ciudadana, la policía administrativa, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como cualquier otra autoridad debidamente constituida, están obligados a colaborar con el cabal cumplimiento de las medidas a que se refiere este decreto. Artículo 10. El ministro del Poder Popular de Relaciones Exteriores
notificará al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas las medidas tomadas por la República en ejercicio del derecho de legítima defensa contra el ataque armado por parte de los Estados Unidos de América, requiriéndole a su vez la adopción de medidas adicionales para mantener la paz y la seguridad internacional. Es importante porque muchos no entendimos cuando Delcy salió como vicepresidenta de la República a decir que Venezuela está en paz y que no está en guerra con nadie, cuando obviamente nos atacaron. Entonces, aquí en este decreto nos habla de que la función de la Fuerza Armada y de todo el Estado es mantener la paz y la seguridad de la nación. El ministro del Poder Popular, el ministro del Poder Popular de las Relaciones Exteriores, además informará oportunamente a la comunidad internacional, la Organización de las Naciones Unidas y demás órganos multilaterales internacionales de la ilegítima e injustificada agresión a la que es sometida la República Bolivariana de Venezuela, así como sobre las medidas tomadas mediante este decreto para proteger la existencia de la República y proteger los derechos de la población. Artículo 11. Se exhorta a toda la población en cada rincón del país y a lo largo de todo el territorio nacional a asumir con firme fervor patriótico la defensa de nuestra nación, colaborando e involucrándose activamente en la implementación de este decreto, en unión cívico-militar policial, por la paz del país, nuestra independencia, nuestra soberanía y el derecho al desarrollo. Artículo 12. Este decreto tiene rango y fuerza de ley y una duración de 90 días contados a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, prorrogables por 90 días más de acuerdo con el procedimiento constitucional. A partir de la entrada en vigencia de este decreto, quedan suspendidos temporalmente en las leyes vigentes los artículos incompatibles con las medidas dictadas en dicho decreto. Artículo 13. Este decreto será remitido a la Asamblea Nacional dentro de los 8 días continuos siguientes al de su emisión para su consideración y aprobación. Dentro del mismo plazo se remitirá también a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de que se pronuncie sobre su constitucionalidad de conformidad con la Ley Orgánica sobre Estado de Excepción. Artículo 14. Este decreto entrará en vigencia el día 3 de enero del 2026, dado en Caracas a los 3 días del mes de enero de 2026, años 215 de la independencia, 166 de la Federación y 26 de la República Bolivariana. Firma Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Ese es el decreto de conmoción exterior. Y esto nos lleva, nos da a entender muchas de las cosas decisiones que se tomaron después de este ataque y secuestro a nuestro presidente. Vemos cómo la vicepresidenta asume, conforme a la Constitución, su rol como presidenta encargada, y es importante también dejar claro que la Constitución, nuestra Constitución, establece
como falta. Había mucho. Bueno, ahora tenemos que hacer elecciones dentro de 30 días. Sí, pues eso es una falta absoluta. Pero aquí no va a haber elecciones No hay, dentro de 30 días. no hay una falta. ¿Por qué? Porque el artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece serán faltas absolutas del presidente o presidenta de la República su muerte, su renuncia o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional. El abandono del cargo declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato. Cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes, mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta. Se encargará de la presidencia de la República el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. Si la falta absoluta del presidente o presidenta de la República se produce durante los primeros 4 años del periodo constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta, se encargará de la presidencia de la República el vicepresidente ejecutivo o la vicepresidenta ejecutiva. En los casos anteriores, el nuevo presidente o presidenta completará el periodo constitucional correspondiente. Si la falta absoluta se procede durante los últimos 2 años del periodo constitucional, el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva asumirá la presidencia de la República hasta completar dicho periodo. Lo que te quería decir estaba al principio, pero como la oposición siempre la lee a media, nosotros la leemos completa. Entonces, nuestra Constitución no habla de qué se hace cuando secuestran al presidente de la República. Entonces, el estado de conmoción. Sí, tú sabes que ahí tuvo que tomar la decisión la sala constitucional, porque vimos la locución de la presidenta del tribunal, donde establece que, lamentablemente, siendo un país de paz, un país soberano, ellos jamás iban a poner en uno de los apartados que, bueno, a la falta del presidente, porque fue secuestrado por un genocida. ¿Quién iba a pensar cuando estaba haciendo la Constitución que entonces, alguien se entregaría a la genocida? Claro, hay que ir, por eso el tribunal, la presidenta, a través de la sala constitucional tienen que expresarse, porque ellos querían, creo que también ahí fue muchas razones, porque no creo que sea la más ética que ellos iban a utilizar, pero se decreta, ellos querían, bueno, un vacío de poder, o simplemente unas ambiciones, como dices tú, no está el presidente, como lo hablamos al principio, tipo cuando desaparece el presidente Chávez, físicamente. Entonces, bueno, nosotros vamos a generar un estado de caos, no está maduro, hay un liderazgo fracturado, posiblemente se van a agarrar los 500 bandos que dice de zanahoria que existen dentro de la revolución bolivariana, que cada vez queda demostrado que es totalmente falso, de las acciones de fulano. Con cada agresión del fascismo hacia Venezuela, el chavismo se solidifica, se convulsiona más. Y el pueblo venezolano se une. Por eso, entonces, le salió las fracciones, además tipo los árabes, cuando matan al jeque, que saben, o como pasa eso sí sucede en los países árabes, causada por ellos mismos.
Matas a un líder, está pasando en Libia, pasó en Siria, 500 fracciones y no logran. Arabia Saudita le lanzó un decreto esta semana a Estados Unidos. Sí. Aquí no vas a venir a atacar a Irán. Nosotros queremos mantener la integridad territorial. Y de hecho, en África y en Asia hay ahorita una alianza para acabar con esa vaina de que vamos a alguna guerrilla aquí para dividir el país. Sí. Era lo que estábamos hablando la vez pasada, que no llegué a la conclusión de que si ellos hubiesen encontrado una oposición sólida en Venezuela, hubiesen agarrado cualquier región del país y hubiesen declarado como una república independiente y de ahí pensaban ellos gobernar el país y generar la guerra como hicieron en el Medio Oriente. Generar y buscando la exterminación del venezolano como latino, porque bueno, ya sabemos que es un gobierno más allá de que son ambiciosos y desean las riquezas de Venezuela, también se ha demostrado que son un gobierno netamente fascista, bueno, y que ellos detestan o ven que ninguna raza es superior a ellos o es igual, ni siquiera la ven como igual, mucho menos superior. Ahora, Jonathan, hubo un 3 de enero que nos agarró a nosotros totalmente con un pensamiento alerta, pero la misma presidenta Delcy Rodríguez lo ha dicho. Nosotros sabíamos, pero no sabíamos que llegaban a tanto. Nuestro camino para radicalizar la revolución y ser dignos hijos del comandante de Bolívar, Chávez y Maduro. ¿Cuál va a ser nuestro trabajo de aquí adelante, Jonathan? ¿Cómo lo visualizas tú? Mira, con el tema de la radicalización de la comuna, yo quiero, ustedes saben, nosotros estamos grabando desde las instalaciones de la biblioteca Enrique Dussel en el campus de la Universidad Nacional de las Comunas en el estado Carabobo. Como siempre, bueno, agradecerle al equipo directivo y administrativo de la biblioteca por prestarnos el espacio. Y yo quiero adoptar una frase del compañero rector de la Universidad Nacional de las Comunas y diputado de la República, Jorge Arriaza, a quien enviamos un saludo y felicitamos por su designación como presidente de la Comisión de Amistad Parlamentaria con la Unión Europea y vicepresidente de la Comisión de Amistad Parlamentaria con el Parlamento de Chile. Pero Arriaza dijo una frase esta semana con el arranque, el inicio de clase, y dijo: el camino de la revolución es la comuna y no podemos dudarlo. Pero también esta semana pasada, en una reunión con el equipo de la UNACOM, decía que Chávez, Maduro, siempre hablaban de aquella frase que creo que es de Gramsci, del látigo, y lo que estuvimos hablando aquí, que el látigo de la revolución, el látigo de la contrarrevolución es necesario para que la revolución radicalice, se fortalezca. Y él decía, sin el látigo de la revolución, sin el látigo, perdón, de la contrarrevolución, en el 2002 hizo que Chávez radicalizara y acelerara la construcción, el fortalecimiento del poder popular para llegar a los consejos comunales y comunas. Si eso lo hizo el látigo de la contrarrevolución en el 2000 y en el 2002, ¿qué puede hacer las bombas de la contrarrevolución? Radicalizar la comuna y
Cuando hablamos de radicalizar la comuna, no estamos hablando, Chávez lo decía, que han satanizado esa palabra, no estamos hablando de armar, meter un fusil acá comunero, no. Estamos hablando de reconocer nuestra identidad. Reconocer, uno, soy gobierno. Yo como vocero, como vocera de mi consejo comunal, de mi comuna, soy gobierno. Yo soy la nueva gobernanza en este país. Y decía el compañero Arriaza que nosotros debemos enfocarnos en fortalecer y defender la gobernanza en la comuna, lo que venimos hablando desde que empezamos este programa, no descuidando los otros factores del poder, las otras áreas de gobierno, como es la presidencia, como son las gobernaciones, como son las alcaldías, porque él decía, la pretensión de Estados Unidos era eliminar a Maduro y se caía todo. Entonces él decía, si ellos asaltan el poder en Caracas, en cada comuna del país hay un gobierno que debe defender su soberanía. Y es lo que hemos venido hablando. O sea, lo vengo diciendo aquí y lo estaba hablando con unos compañeros temprano. Y yo les decía, mira, no es mi intención insultar a los compañeros, pero hermano, es hora de que despertemos de verdad y entendamos que cuando hablamos de comuna, no hablamos de un juego. No, sí, la comuna. No, es un sistema de gobierno y deben entender que en un sistema de gobierno se gobierna. Nosotros somos tan nosotros que nosotros criticamos a un alcalde, criticamos a un gobernador porque no tapa un hueco en una calle. Entonces tú le dices, ajá, y tú, que eres el vocero del Consejo Comunal, que eres el vocero de la comuna, ¿cómo estás solucionando tú con tu comunidad para resolver eso? Tú eres el gobierno. Tenemos que entender, para poder radicalizar a la comuna, a la revolución, no podemos esperar que Caracas, como gobierno nacional, venga y te diga, Pendri, mira, este es el plan porque te radicalices. Así es como lo vas a hacer. No, compañero, lo primero, hay que volver a Chávez. El estudio del pensamiento de Chávez. Hay una realidad que se discutía y yo le repito, este es un programa donde dentro de los canales del lineamiento legal del comandante Chávez hemos también dicho ciertas verdades, no voy a decir criticado, pero también hemos dicho ciertas verdades. Lamentablemente nosotros tenemos un juego de poder, pero sacrificamos el tema del debate, Jonathan. Creo que lo hemos venido diseñando muchas veces. Nosotros despolitizamos la política dentro de la comuna. Nosotros no fuimos, y hoy también esa es una verdad que nos está pegando en la cara, el tema de las políticas, que nosotros tenemos que incluir, nosotros tenemos que hacer un llamado, nosotros tenemos que dar, y creo que y todos los movimientos sociales del mundo se están yendo por ahí. El tema no es el presidente, hermano. Nosotros tenemos que llevar este mensaje. El tema no es el presidente Maduro. El tema es la violación a la soberanía y ese ataque cobarde que se hizo, y de paso con unos posteriores decretos donde prácticamente dijeron Venezuela es nuestra. Que si nosotros no hemos tenido o no tenemos o el presidente Maduro no tuvo ese acierto allí donde declara el estado de conmoción, el decreto, y de una vez es decir, quién sabe qué locura nosotros tuviéramos hoy en día, porque vuelvo y te repito, ¿no? Bueno, aquí está, Venezuela eres mía, le pongo la bandera. Entonces,
eso, yo creo que nosotros tenemos que llevar a Guadalajara a discutir lo que venimos hablando siempre, ponerlo en la mesa, poner el tapete sobre la mesa. Porque vuelvo y te repito, todo lo que se dijo, todo lo que dijo el presidente Maduro, todo lo que se ha dicho es una realidad. Creo que hoy más que nunca tenemos la moral y tenemos los argumentos para nosotros salir a defender. Claro, hay que debatir los argumentos. Debatimos, lo tenemos, las sanciones no existen, el tipo lo dijo, yo me fui porque tú me corriste. No, entonces las sanciones no existen. Vamos a levantar las sanciones para poder comprar el petróleo de Venezuela. Sí. Ajá. No, que Maduro lo corrió, no, usted no me corrió, a mí no me corrió el presidente de Venezuela, a mí me corrió usted. No, que el cartel de los soles, todo el mundo, no, hermano, el cartel de los soles no existe. Mira, creo que, bueno, este tema hay que seguir profundizarlo. Sí. Realmente, nuestro plan era que este primer episodio de este año íbamos a hablar sobre el fascismo, tocamos el tema del fascista del gobierno de Estados Unidos, pero era necesario conocer este decreto. Es importante que ustedes lo estudien, lo debatan. Es importante generar el debate, pero un debate sano, crítico y con un pensamiento libre. Es importante. Yo, para no alargarnos más, hay muchas cosas que decir, muchas cosas de qué hablar, pero yo quisiera cerrar, pedirle disculpas a los compañeros que quizás se sienten ofendidos cuando yo comienzo a atacarlos, pero es que, mano, yo lo veo y digo, es necesario, ¿verdad?, que la gente entienda ya. ¿Hasta cuándo? Sí, La meta es el 2030. entendamos. Entonces, decía el comandante Chávez, o dijo el comandante Chávez, y nos los dejó para un momento pasado y hoy muy vigente. Dijo Hugo Chávez: no faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la patria. No podrán. Ante esta circunstancia de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas las patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. Hoy tenemos patria y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Compañeros y compañeras, no caigamos en el juego de la división. Y como dijo, parafraseando al gigante de América, Fidel Castro: el que esté cansado, el que esté asustado, entregue la tarea, apártese del camino y deje que alguien más asuma el rol en defensa de la patria y de la revolución. Nos vemos en un próximo episodio. Patria o muerte, venceremos.